Listo, entonces ahora sí voy a compartir nuevamente mi pantalla. Disculpen eh, la, la demora y vamos a iniciar. Bueno, como les había mencionado, agradezco muchísimo la invitación para conversar un poco sobre algunas nociones básicas de economía política. Me permito mencionarles también que, bueno, precisamente soy profesor de economía política en la Universidad Central. Ya van a ser unos 6 años en los que estoy a cargo de la cátedra y bueno, en esta presentación he tratado de hacer una recopilación de varios elementos de la economía política, más bien con un carácter informativo, ¿no? Obviamente la idea de la presentación es brindar unas nociones básicas, no necesariamente muy profundas, ¿no? Sino más bien exploratorias para que los compañeros y las compañeras un poco se enteren en qué nomás está la discusión de la economía política y si desean profundizar, al final de la presentación he incluido todos los enlaces que les llevan a la bibliografía respectiva, ¿no? Para que con mucho gusto puedan profundizar todo lo que deseen, ¿no? E igualmente, si tienen algún comentario, pregunta, por favor, con mucho gusto me interrumpen nomás durante la presentación, que voy a tratar de ser más bien concreto y no demorarme mucho para que incluso tengamos espacio para la discusión, ¿no? Entonces, quiero empezar esta presentación con una pequeña reflexión sobre cuál es el rol de la economía política y más que nada, cuál es la comprensión de la economía política, ¿no? Entonces, esta frase me parece muy interesante y más o menos dice lo siguiente, no me permito darle una lectura. Eh, la- Disculpa, John, no ¿Sí? estás en modo presentación, no sé si te puedes poner en modo presentación. No estoy en modo presentación. No, estás, o sea, estás en el PowerPoint, pero no en la presentación. No sé si, para que se vea un poco más amplio. Ya, listo, no hay problema. Un segundo, solo que no quiero que se me mueva todo. Ya, si un caso llega a pasar, espero que no, pero si se congela mi computador, me avisan por favor por WhatsApp, porque no creo, pero por si acaso. Ok, Ya, listo. Bueno, entonces, y una última pregunta, ¿si pueden ver mi puntero? sí, Ya, listo. Entonces, voy a la cita que quería mencionar, ¿no? Para iniciar la presentación. Entonces, esta persona a la cual hago cita aquí plantea lo siguiente, ¿no? La economía es una ciencia muy particular. Los problemas y controversias aparecen apenas se da el primer paso en esta rama del conocimiento, apenas se plantea la pregunta fundamental de qué trata esta ciencia, refiriéndonos a la economía, ¿no? El obrero común, el trabajador común, que tiene solo una idea muy vaga de qué es la economía, podría atribuir su falta de conocimiento a una deficiencia de la educación que ha recibido. Sin embargo, sí, en cierto sentido, el trabajador comparte su perplejidad con muchos estudiosos y profesores eruditos que escriben obras de muchos tomos sobre el tema de la economía y dictan hasta cursos de economía a los estudiantes universitarios. En resumen, parece increíble, pero es cierto, la mayoría de profesores de economía tienen una idea muy nebulosa del contenido real de su erudición. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg, que bueno, no necesita mucha presentación. Creo que todos quienes estamos aquí conectados más o menos conocemos que Rosa Luxemburg fue una mujer que aportó muchísimo, no solo a la teoría marxista, sino en general a la crítica al capital, incluso desde los hechos, ¿no? O sea, ella se opuso a la Primera Guerra Mundial y eso obviamente y otras cosas más le costaron hasta la vida. Entonces, me parece muy interesante empezar con esta cita de Rosa Luxemburgo para poner en realce que entender la economía y entender la economía política es algo que es complejo y que ni siquiera los economistas logran dominar bien. Y hago este énfasis porque muchas veces los economistas se presentan, o nos presentamos, ¿no? Yo también soy economista, nos presentamos como los grandes eruditos que queremos dar cátedra y que queremos demostrar que sabemos, pero muchas veces no es así, muchas veces más bien resulta ser que también estamos en las nebulosas. Así que quiero que sepan, compañeros y compañeras trabajadores, que muchas de las dudas que ustedes comparten sobre lo que vamos a ver el día de hoy, les estoy más que seguro que son dudas que también tienen muchas personas que están metidas en el mundo de la economía, pero a veces no lo dicen o no lo decimos, ¿no? Entonces, bueno, dejando en claro que todos tenemos dudas y nadie sabe todo y por tanto todos vamos a terminar aprendiendo, espero yo, de esta sesión.
Voy ahora a permitirme el temario de lo que quiero abordar el día de hoy. Me permito exponerles el temario, ¿no? Primero vamos a hablar un poco de qué es la economía política marxista y una breve diferencia con respecto a la economía política ortodoxa, y también hablaremos un poco de los orígenes y de la actualidad. Luego de eso quiero tratar algunos aspectos muy generales, ¿no? De la filosofía y el método de la economía política marxista. Luego vamos a hablar de forma muy amplia, muy rápida, la crítica marxista al capitalismo. Y quiero cerrar esto con unos temas que podríamos llamar, entre comillas, avanzados de economía política marxista, más que nada por si algunos se motivan a revisar más a fondo en qué punto está la economía política y hasta dónde se puede incluso hacer desarrollos propios, ¿no? Porque muchos de los problemas que tenemos es que especialmente desde tierras como el Ecuador u otros países periféricos no logramos a veces ser creadores de teoría económica política, sino a veces solo consumidores, ¿no? Entonces, este temas avanzados, al menos quiero citarlos de paso también, por si acaso les motive explorar estos temas. Y por cierto, ¿no? Para todo lo que yo voy a mencionar, hay una vasta bibliografía que la dejo al final de la presentación, con todos los enlaces en donde pueden entrar y revisar todas las lecturas que complementan a la presentación, ¿no? Y que por cierto, repito, es una presentación que trata de recoger en una cápsula una experiencia ya de más de casi 6 años dando esta cátedra, más otras experiencias más fuera de la universidad. Pero bueno, entremos entonces en detalle. Hablemos de la economía política marxista, ¿ya? Y para ello, primeramente, me permito hablarles un poco de qué es la economía política. Cuando escuchemos el término economía política, este es un término que recibe muchísimas interpretaciones, o sea, tiene varias interpretaciones diferentes dependiendo de quién es el que la estudie e incluso dependiendo de cuáles son los intereses que están detrás de quienes estudian esta rama. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si ustedes conversan con un economista, digamos, un poco más convencional, alguien que esté cercano al pensamiento económico ortodoxo, y aquí me permito explicar muy rápidamente a qué me refiero, eh, dentro de la economía hay muchas ramas del pensamiento, no hay una, hay varias, pero digamos que hay una rama de pensamiento dominante. Entonces, ¿qué sucede? Que esta rama de pensamiento dominante muchas veces le conocemos como el pensamiento ortodoxo, ¿sí? Es el pensamiento dominante que incluso se enseña en las universidades y demás, ¿no? Entonces, dentro de este pensamiento económico ortodoxo, dominante, que no es, por cierto caso, el que nosotros vamos a ver el día de hoy, para estas personas, la economía política tiene que ver con la investigación de las decisiones colectivas y también con la agregación de las preferencias conflictivas, o dicho en otras palabras, la economía política ortodoxa, economía política que si ustedes hablan con un economista convencional les va a decir, ah, eso es economía política, se refiere básicamente al estudio de las decisiones colectivas y la resolución eficiente, entre comillas, y entre comillas natural, de los conflictos. Esto lo plantea autores como Daron Acemoglu, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que por cierto es una de las mecas hoy por hoy de la economía convencional, ¿no? O sea, si uno quiere estudiar economía en más alto nivel, se puede ir al Tecnológico de Massachusetts. Entonces, cuando se usa el término de economía política, se corre el riesgo de que uno se tope con esta interpretación que es más bien una interpretación ortodoxa, en donde lo que se busca es encontrarle salidas a los conflictos desde una perspectiva muy discutible incluso del ser humano. Entonces, esta no es la perspectiva que nosotros vamos a adoptar, pero vale la pena que se sepa que existe esta otra corriente, ¿no? Porque a veces hay conflicto en el término de economía política. Por esta razón, nosotros nos vamos a remitir más bien a la economía política marxista. Y yo voy a dar énfasis a este término, o sea, marxista, para distinguir de esta otra rama llamada también economía política, pero que más bien se le entiende en otro sentido, ¿no? En este sentido de resolver conflictos de forma eficiente y cosas así, ¿no? Entonces, en contraste a la economía política más ortodoxa que acabamos de mencionar, viene esta economía política marxista. ¿Ya? ¿Y qué es la economía política marxista? Primero, es una corriente que agrupa a varias perspectivas. Sí, esto hay que destacar, ¿no? No hay una economía política marxista homogénea, única, hay varias perspectivas, pero que de una u otra manera entre todas comparten el hecho de que tratan de entender las estructuras sociales.
Por simplificar, cuando hablemos de estructuras sociales nos estamos refiriendo a estos patrones que surgen cuando las personas interactuamos. Entonces, a medida que nosotros vamos interactuando en términos, por ejemplo, económicos, en términos políticos, en términos jurídicos, culturales, etcétera, creamos relaciones. Y cuando esas relaciones son duraderas, podemos pensarles como estructuras sociales. Entonces, la economía política marxista trata de entender estas estructuras sociales, ojo, no solo económicas, no económicas, políticas, etcétera. Trata de entender cómo se dan las interacciones entre estas diferentes ramas, por eso mismo es que hablamos de economía política, porque al mismo tiempo que hablamos del aspecto económico, metemos el aspecto político, también nos interesa mucho entender la evolución histórica y otros factores, pero con una particularidad. Nosotros tomamos como base los escritos y varias de las intuiciones dejadas por Karl Marx, pensador alemán que muy seguramente todos conocen y que dejó una obra enorme, o sea, una obra que no solamente aborda la economía ni solo la política. De hecho, Marx originalmente se doctoró en jurisprudencia y filosofía en la Universidad de Bonn y nace de la filosofía, o sea, él incluso tiene sus primeros trabajos son más filosóficos, pero a medida que él avanza en sus estudios, pasa de la filosofía a la economía, a la política y a la final Marx, incluso Marx se llegó a meter en la matemática. En los últimos años de Marx se dedicó a estudiar cálculo. Entonces Marx fue un pensador que dejó una gran obra y nosotros tratamos de usar esa obra para tratar de entender justamente estas estructuras sociales, económicas, políticas, etcétera. Y obviamente no solo usamos a Marx, sino también a otros pensadores afines. Y de hecho, muchas variantes del marxismo y de la economía política marxista justamente nacen no tanto solo de Marx, sino de los pensadores afines, porque resulta ser que entre los pensadores afines no existe una interpretación, como les decía, no existe una interpretación única ni homogénea. Y eso también hay que destacar. Esto ya es una cuestión que incluso ha llevado a peleas políticas incluso, ¿no? O sea, que diferentes interpretaciones del marxismo, de la teoría de Marx, han llevado a derivaciones, ¿no? Que después han sido incluso algunas desastrosas, otras exitosas, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una homogeneidad dentro de la economía política marxista, pero digamos que al menos Marx es el eje central que nos une, ¿no? Dentro de esta corriente del pensamiento. Y por cierto, también la economía política marxista a veces suele recibir otros nombres. Tal vez ustedes también la puedan encontrar como economía marxista nada más, sin política, o sea, sin la palabra política, pero es mejor decir como, llamarle como economía política porque ahí sabemos que estamos aceptando que hay una interacción, pero a veces se le llama solo economía marxista, a veces también se le llama economía marxiana, o a veces incluso tiene unos nombres un poco más complejos como crítica de la economía política o economía política radical, etcétera. Yo me voy a quedar con economía política marxista, que creo que es el más claro nombre que podemos emplearle para esta rama del pensamiento, ¿no? Pero repito, no es que haya una interpretación, hay varias interpretaciones y yo tengo mi interpretación. Entonces, lo que yo voy a tratar de explicar es obviamente de la manera más fundamentada posible mi interpretación. Y por cierto, ¿no? Cada vez que ustedes vean algún trabajo que yo cite, va a estar incluido el número que está al final en la bibliografía, ¿no? Para que si les gustan, por favor, con todo gusto pueden revisarle y leerle con más detalle, ¿no? Porque yo voy a hacer una exposición más bien, trataré de ser ágil y bastante rápido. Entonces, hablemos un poco de los orígenes de esta economía política marxista, que obviamente se originan con la obra de Karl Marx. Marx elaboró toda una obra que, como les dije, nace primero desde la filosofía y después se va involucrando con la economía. Y Marx, de hecho, elaboró muchas de sus intuiciones, sobre todo criticando a lo que se conoce como la economía política clásica. ¿Cuál es la economía política clásica? Es la corriente económica que en la época de Marx dominaba y tenía principalmente autores como, por ejemplo, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Thomas Malthus, Sismondi y muchos otros autores que eran, digamos, los grandes economistas en la época de Marx. Esto lo estamos pensando entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Como la época en la que Marx elabora su obra leyéndoles a estos autores, ¿no? Entonces, Marx, bueno, también estudió a otros autores que no necesariamente se les conoce como clásicos, por ejemplo, François Quesnay,
que, bueno, corresponde a otra escuela del pensamiento económico, más bien fisiócrata. Pero bueno, no quiero entrar en esos detalles, a veces hasta más aburridos, sino en la idea. Marx fue una persona que, si bien es cierto, creó su teoría, creó su obra, sin embargo, esa obra la desarrolló desde un estudio súper profundo de los pensadores más importantes de su época, ¿sí? De hecho, Marx pasó horas, solía pasar horas en la sala de lectura del Museo Británico. Como ustedes pueden ver aquí esta foto, justamente corresponde a las, bueno, está remodelado, obviamente, ¿no? Pero es la sala de lectura del Museo Británico, donde Marx solía pasar, por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, sobre todo ya en la etapa de su vida cuando ya estuvo exiliado en Londres. Entonces, Marx dedicó una gran parte de su vida a entender a estos autores, e incluso Marx llegó a escribir obras enteras sobre estos autores. Hay una obra de Marx que se llama, por ejemplo, Las teorías de la plusvalía, en donde él detalla muchas de las lecturas que hace, por ejemplo, de Adam Smith o de David Ricardo o de otros. Entonces, esto es importante porque muchas veces, ¿qué sucede? Que especialmente cuando estudiamos economía política fuera de las aulas, digamos, en ambientes ya más de trabajadores, laborales, a veces no le prestamos la atención suficiente al esfuerzo que significó para Marx esto. Hagan de cuenta que Marx también fue una persona que tuvo participación política. Marx tuvo incluso la osadía de participar junto con otros más en la creación de la primera internacional comunista. Y Marx estuvo exiliado en Londres precisamente por su actividad política. Entonces, digamos que Marx es el claro ejemplo de una persona que se dedicó tanto a la política como también al desarrollo de la teoría. Y sus últimos años ya fue más a la teoría, pero a un nivel muy profundo. Entonces, yo creo que él es el claro ejemplo de un concepto que vamos a ver un poquito más adelante, que es la praxis, que es esta combinación de la teoría y la práctica, ¿no? La teoría y la política. Pero bueno, entonces esto como un poco los orígenes de dónde nace esta perspectiva, ¿no? Entonces, y por cierto, Marx vivió una situación personal muy complicada, económicamente no estaba muy bien, pese a que él trabajó bastante. Por ejemplo, trabajó en un periódico, en el New York Tribune, donde él básicamente hacía reportajes y cobraba por los reportajes, pero no ganaba mucho, ¿sí? Entonces él recibió un gran apoyo de parte de su colega Friedrich Engels, que por cierto Engels, en cambio, era un hijo de burgués, con muchos recursos y que durante la mañana, digamos, se dedicaba a disfrutar de la belleza de la vida burguesa, pero en cambio en las noches se dedicaba a estar coludiendo con los trabajadores para procesos revolucionarios. Entonces, bien interesante el origen, ¿no? Y de hecho aquí, por cierto, le tenemos a Engels, ¿no? Entonces, a partir de todo el estudio que hizo Marx, todas estas lecturas, escrituras, horas de horas que pasaba en la biblioteca, a veces Marx desarrolló su teoría también en bares, a veces también penosamente o beneficiosamente, no sé, también en burdeles. O sea, Marx estuvo en varios lugares escribiendo su teoría, leyendo, discutiendo con los trabajadores, y de ahí nace la economía política marxista. O sea, de este trabajo que Marx logra hacer y que es ampliamente difundido gracias a Engels, o sea, gracias al trabajo de Engels. E incluso Engels tiene una cita muy interesante que le recojo aquí, que trata de resumir de qué se trata la economía política marxista. Entonces, para Engels, ¿no? La economía política marxista es, en su amplio sentido, la ciencia de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los medios materiales de vida en la sociedad humana. Entonces, ya podemos ver que el tema al cual Marx dedicó su vida era más o menos entender eso, o sea, cómo las sociedades se dedican a producir, cómo las sociedades se dedican a intercambiar, con el propósito de entender cómo esas mismas sociedades sobreviven, o sea, los medios materiales de vida. Esto es algo bien interesante que contrapone la visión de la economía política marxista con la visión económica actual. Muchos economistas actuales, y esto les puedo decir porque yo vengo de ese mundo, muchos economistas ya no ven al problema de la supervivencia como algo muy importante. De hecho, si uno lee un libro de microeconomía, que es una materia típica de un economista convencional, se topa en esos libros de microeconomía que a veces dicen, bueno, el problema del hambre es un problema de un país tercermundista que no nos importa, y nos concentramos en nuestra teoría. O sea, son teorías que dan por hecho que este tema de la supervivencia ya no es importante. Ese es uno de los grandes contrastes con la economía marxista. Para Marx, y bueno, también para Engels, este tema de la supervivencia humana es central.
es central en su obra, ¿no? Y digamos que es el eje desde el cual construyen toda su interpretación teórica, ¿no? Y bueno, sin querer entrar en muchos detalles, es llamativo mencionar que en los tiempos de Marx no existía la economía como ciencia. O sea, como hoy día, digamos, yo me voy a estudiar una carrera de economía, no existía. Lo que en esa época existía era justamente la economía política, ese era el nombre que recibía en esa época. Entonces, autores como los que les mencionaba, ¿no? Estos grandes economistas de la época de Marx hablaban y escribían sobre esto, sobre economía política. Y Marx, obviamente, por eso es que también escribe sobre economía política. Ahora, es bien curioso que después de que Marx escribe sus principales obras, que son El Capital, de hecho el tomo uno, El Capital, del cual vamos a hablar más adelante, resulta ser que apenas Marx saca sus obras, surgen luego otras corrientes económicas que se les conoce, por ejemplo, como los marginalistas, los neoclásicos y también los keynesianos. Tal vez los keynesianos son los más famosos, que luego de que Marx saca su obra, ellos como que responden sin mencionarle a Marx. Es bien interesante. Uno le lee a estos otros autores y como que hacen, como que se hacen de la vista gorda sobre Marx, ¿no? Marx no existe. Y ellos replantean la economía y crean las ciencias económicas que conocemos actualmente. Entonces, esto vale la pena aclarar, porque a veces mucha gente cree que, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona dice, yo estudio economía, las personas que estamos a veces fuera del mundo académico, bueno, yo estoy ahorita dentro, ¿no? Pero yo también he estado afuera. Entonces, a veces las personas que estamos afuera, en el mundo laboral, decimos, bueno, están estudiando a Marx, y no es así. Hoy por hoy, casi no se estudia Marx. Si se estudia muy poco. Lo que se estudia son otras cosas, son estas corrientes neoclásicas, keynesianas, marginalistas, que entre sus fundadores tienen especialmente a gente como Alfred Marshall y otros economistas. Entonces, no les quiero aburrir mucho con este tema, pero si quieren más detalles, les dejo una lectura de un artículo que escribimos, bueno, junto con Alberto Acosta, eh, analizando esto, ¿no? Un poco el origen de la economía política. Y es interesante ver cómo la economía actual nace justo después de la gran obra de Marx, como contrarrespuesta. Y eso es importante de entender porque entonces uno debe notar que la economía marxista no es estudiada en muchos lugares. ¿Sí? O sea, no hay muchos lugares, al menos en nuestro país, hay muy pocos lugares donde realmente se estudia economía marxista bien. ¿Sí? O sea, eso es bien, bien tenaz. Pero bueno, sigamos. Entonces, pese a que la economía marxista o la economía política marxista no forma parte de esta economía ortodoxa, que es la economía dominante, que es la economía que, digamos, hoy se enseña en la mayoría de universidades. Pese a ello, actualmente tiene vigencia. ¿Sí? Entonces, también quiero que quede claro que el hecho de que esta visión de la economía que quiero presentarles hoy no esté siendo la dominante ni es estudiada en muchos lados, no significa que por eso no esté vigente. ¿Sí? Hay universidades, hay profesores universitarios, y no me refiero solo al Ecuador, no, me refiero a nivel internacional, que mantienen el estudio de la economía política marxista, incluso hay publicaciones académicas, algunas incluso que cumplen los típicos estándares academicistas, o sea, hasta eso hay, especializadas en diferentes áreas del marxismo. Penosamente en el Ecuador, mucho de esto no se difunde, no se discute, pero fuera del Ecuador, la economía política marxista tiene un pegue importante. Hay mucha gente que se especializa e incluso hay gente que hace un PhD en economía estudiando la teoría de Marx. Entonces, esto también es importante de conocer porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Uno estudia estas cosas y se topa con un economista convencional y el economista convencional te va a decir, eso ya no sirve, eso está desfasado, ya no sirve el marxismo, bota esas cosas. Entonces, para quitar de lado, dejar de lado esos mitos, es que les menciono esto, ¿no? O sea, que estos temas de la economía política marxista se discuten hasta el día de hoy. Pero penosamente es una cosa bien triste, pero hasta en estos temas el Ecuador está bastante subdesarrollado, ¿no? Entonces, muchas veces esto se encuentra más bien en otros lados. En Estados Unidos incluso hay universidades especializadas en este tema. Por ejemplo, yo les puedo hablar de una en Texas, yo les puedo hablar de otra en Massachusetts. Hay revistas, o sea, hay todo un mundo de desarrollo de la economía política marxista, ¿no? Pero bueno, obviamente en todo este caso hay varias interpretaciones y también hay hasta debates que persisten hasta el día de hoy. Entonces, no es un tema acabado, no es que esto, o sea, no vamos, la economía marxista no se acabó con Marx en el siglo XIX, sino que hoy, en el siglo XXI, se sigue discutiendo estos temas y de los niveles, y en los diferentes niveles de complejidad, ¿no? De hecho,
Solamente para dejarles como referencia, aquí apenas les pongo 3 libros. Por ejemplo, este es uno ya un poquito antiguo del año 73, escrito por el economista japonés Michio Morishima, que se llama La teoría económica de Marx. Incluso es bien matemático, o sea, es bien matemático y habla de la obra de Marx. Tenemos otro que no es matemático, este es de Anwar Sheikh, este es un economista pakistaní, súper importante actualmente en la economía marxista. Eh, Él es profesor en la New School for Social Research, o sea, es de Nueva York. Y también tenemos, por ejemplo, este libro que está a punto de salir, que es un mega libro sobre el capital de Marx, escrito por Dipankar Basu, que él vuelve es profesor en Massachusetts. Entonces, no estamos hablando de un pensamiento que ya se acabó, que no sirve, estamos hablando de algo que tiene su actualidad, pero claro, no es dominante, ¿no? Eso hay que entender. No es dominante, pero tiene su actualidad, tiene su importancia, ¿no? Y aparte tiene varias revistas. Aquí apenas les dejo algunos ejemplos de revistas que usualmente publican cosas de esta rama de la economía política marxista. Claro, aquí ya me exageré un poco y son, digamos, estas revistas en inglés, indexadas, academicistas. De hecho, muchas de estas están en los típicos rankings académicos, pero el objetivo no es decirles vayan y compren estas revistas, ¿no? Porque son caras para colmo. Sino más bien decirles que incluso hasta ahí llega el marxismo. O sea, la economía política marxista tiene un lugar, no es una economía política anticuada y tiene incluso publicaciones y todo, o sea, tiene un nivel, es decir, no es trivial, no es hablar de cualquier cosa, realmente tiene importancia, ¿no? Y esto obviamente que no es suficiente, hay muchas publicaciones en Latinoamérica, podemos decir que en la UNAM hay una escuela muy interesante de pensamiento marxista, e incluso hay obras que se encargan de hacer estadística y cuentas nacionales marxistas. Por ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto, es un típico indicador de cómo avanza la economía de un país. Entonces también tenemos la versión marxista. Gente que ha innovado en eso es, por ejemplo, Anwar Sheikh, el mismo profesor que les mencioné, junto con otra gente como, por ejemplo, Ahmed Tonak y otros que tienen incluso un libro que se llama Midiendo la riqueza de las naciones. No les digo que con esto que toca saber estas cosas, pero lo que les digo es hasta ese nivel hay. Es decir, si las relaciones de poder fueran distintas, incluso nuestro Banco Central y demás sacaría otro tipo de estadísticas acordes a la economía marxista. Entonces, la economía marxista no es que sea algo desfasado, sino que tiene su importancia, tiene su actualidad, pero obviamente defiende ciertos intereses distintos a las élites convencionales, ¿no? Muy bien, entonces, luego de eso, voy a tratar de que sea una exposición no muy pesada, ¿no? Así que algunos temas tal vez los pase muy rápido. Pero bueno, voy al segundo punto. Ya vamos entrando un poco en la materia. Vamos a hablar un poco de la filosofía y el método de la economía política marxista. Voy a tratar de ser bien didáctico, ¿no? Entonces, repito, si algunas láminas ven que las paso rápido, no se preocupen, yo igual les voy a dejar las láminas y van a estar todas las láminas y lecturas disponibles, así que no se preocupen mucho en leer, sino más bien vamos siguiendo el argumento, ¿no? Entonces, pese a que hay muchas interpretaciones de Marx, pese a que hay toda esta gama de autores, lecturas, revistas, universidades, profesores que estudian el tema, se puede pensar que hay un objeto de estudio claro. O sea, podemos decir, bueno, ¿cuál mismo es el tema que se estudia en la economía política marxista? Entonces, por ejemplo, yo aquí les dejo una interpretación, esta ha sido una interpretación mía, pero obviamente basada en ya algunos años dando la cátedra y leyendo algunas cosas. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de economía política marxista, estamos tratando de entender cómo las sociedades buscan reproducirse, o sea, cuando hablemos del término reproducción, aquí nos referimos a cómo la sociedad hace para volver a crear las condiciones materiales y sociales necesarias para que exista la sociedad. O sea, por ejemplo, ¿cómo hace la sociedad para producir los alimentos con los cuales va a seguir existiendo? Pero además de producir los alimentos, también tiene que producir ciertas condiciones sociales. Alguien tendrá que ser el dueño de los alimentos, alguien tendrá que ser el que trabaja y así. Entonces, la economía política marxista se encarga de estudiar esos patrones, o sea, los patrones que surgen cuando la sociedad está intentando reproducirse a sí misma, tanto en lo material como en lo social, y ahí es cuando surgen estas estructuras sociales. Lo interesante de la economía política marxista es que no nos limitamos a lo económico, sino que hacemos la interacción económico, político, jurídico, cultural, etcétera. Es decir, la gente que estudia la economía política marxista trata de ver la totalidad, verlo todo, pero obviamente es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, hay personas que nos especializamos en diferentes áreas.
pero no por eso abandonamos la idea de que hay que tratar de vincular la economía con la política, con las leyes, etcétera. Entonces, de todas maneras, esta economía política marxista da particular énfasis a las estructuras económicas de la producción, la distribución, la circulación, el consumo y, bueno, la misma reproducción. ¿A qué nos referimos? En la economía política marxista nos interesa saber cómo se producen aquellos objetos con los cuales satisfacemos las necesidades. Luego hay que definir cuánto le toca de los resultados de la producción a cada clase social. Simplifiquemos, trabajadores, capitalistas o trabajadores y patronos. Luego hay que hacer que los objetos circulen para que las personas obtengan los objetos que necesitan y consuman, y luego hay que repetir todo el proceso. Entonces, digamos que eso es el punto medular que se estudia en la economía política marxista, y esto es lo que estudió Marx, ese proceso, ¿no? Para el caso del capitalismo. Y claro, como esto es político también, entran asimismo las relaciones de poder. O sea, este es lo que nos distingue de otras ramas del pensamiento. O sea, en este enfoque económico y político, siempre está de por medio la discusión del poder. En la sociedad capitalista, que es en la que vivimos hoy, es obvio que quienes tienen el poder son los empresarios. A veces, porque a veces también los trabajadores pueden tener ciertas formas de poder. Entonces, esos son temas que, por ejemplo, se estudian aquí, ¿no? Entonces, sigamos, ¿no? Y reitero, si es que hay cualquier pregunta, novedad, lo que sea, por favor, me interrumpen nomás con todo gusto, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esta idea, ¿no? De que más o menos lo que la economía política busca estudiar, de aquí en adelante ya no voy a decir marxista, ¿no? Para hacer más ágil la exposición, pero sabemos que es la marxista, ¿no? Entonces, la economía política busca estudiar es esta manera en que la sociedad trata de volverse a crear a sí misma en términos materiales y sociales, ¿no? Ahora, estudiar a la sociedad es complejo. Es complejo y de hecho hay algunos problemas cuando tratamos de estudiar a la sociedad. Aquí yo he tratado de hacer una suerte de síntesis de algunos problemas que el mismo Marx ve cuando se trata de estudiar a la sociedad. Esto lo recoge sobre todo en sus famosas tesis sobre Feuerbach, que bueno, ahí igualmente pueden leerlas si gustan. Yo aquí solamente hago un resumen muy rápido, ¿no? Primero, eh, muchas veces quienes estudian a la sociedad cometen el error de que les suelen ver a la sociedad, a los sujetos, como un mero objeto de estudio. Es como decir, voy a estudiar a la sociedad, pero no me olvido que yo también soy parte de la sociedad. Entonces ahí viene una primera complejidad. Quien estudia a la sociedad también está dentro de la sociedad. Entonces no es lo mismo que estudiar, por ejemplo, mecánica newtoniana. En la mecánica newtoniana yo puedo asumir que existe una partícula que cumple ciertas leyes y yo no tengo nada que ver con la partícula. Tal vez en la parte cuántica hay como que hay más parentesco, ¿no? Pero bueno, no sé del tema cuántico, así que ni me meto a opinar para no parecer un expresidente del Ecuador. Luego de eso, ¿qué sigue? Eh, como a veces los analistas de la sociedad le ven a la sociedad como un objeto, también cometen el error de verle a la sociedad de forma pasiva, ¿sí? Y no se dan cuenta que también nosotros jugamos un rol en la sociedad. Cuando nosotros tratamos de entender a la sociedad, podemos incluso cambiar a la misma sociedad. Y eso entonces hace que el estudio de la sociedad sea difícil de realizar. ¿Qué más? Muchas veces hay un montón de creencias idealistas. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente cree que la sociedad es resultado de fuerzas divinas. Bueno, es que el destino lo quiso así, es que Dios lo quiso así, o tal vez uno más real, no más real, más moderno, el libre mercado, la mano invisible del libre mercado que tal vez algunos de ustedes habrán escuchado. Es el mercado el que quiere que las cosas sean así. Entonces, ¿qué supone esto? Que hay una visión idealista de que las sociedades dependen de un ser superior o una fuerza superior que les mueve. Y mucha gente tiene estas creencias, ¿no? Religiosas, económicas, políticas, etcétera, ¿no? Creencias idealistas. ¿Qué más le vuelve difícil al estudio de la economía política? Los intereses. La sociedad está plagada de intereses. Incluso la misma economía política marxista tiene intereses. El interés de Marx, cuando elabora su teoría, era la de brindarle a los trabajadores una herramienta teórica y también práctica para su lucha en la disputa con los capitalistas. Es decir, Marx no, o sea, él si bien se doctoró, ¿no?, en filosofía y en jurisprudencia, él fue un autodidacta de la economía. O sea, él se encerró y estudió por su cuenta economía. Y eso me gusta mucho comentarlo porque significa que tal vez cualquier persona que tiene el espíritu de entender la economía política lo puede hacer.
Es solamente una cuestión de esfuerzo y de tiempo, ¿no? Pero el punto es, entonces, que, ¿cuál era el interés de Marx? Una crítica a la sociedad actual. Entonces, no es que la teoría se construye inocentemente, se construye con un interés. Y eso obviamente nos complica la historia, porque también hay otras teorías que tienen otros intereses. Y lo más grave es que siempre que entramos en el estudio de la economía política nos podemos olvidar lo más importante. ¿Cuál es el objetivo importante de todo esto? Transformar a la misma sociedad. Lo que Marx dice en la tesis número 11 sobre Feuerbach. Los filósofos por mucho tiempo se han encargado de estudiar al mundo cuando lo que importa es transformar. Entonces, muchas veces cuando uno estudia estos temas se puede olvidar que el verdadero objetivo es la transformación social. Pero claro, la transformación social no es sencilla, porque si fuera sencilla ya la hubiéramos hecho. Entonces, la economía marxista es como un intento de decir, bueno, quiero transformar esta sociedad, pero vamos a ordenar nuestras ideas para primero entenderla y mientras la vamos entendiendo, la vamos transformando. Entonces, como podemos ver, estudiar a la sociedad es complejo y por lo tanto necesitamos una filosofía y un método para poder estudiar adecuadamente a la sociedad. Es decir, no podemos estudiar a la sociedad de manera arbitraria, solo con buena voluntad, no alcanza. Imaginen esto, si para estudiar una partícula se necesita todo un método, se necesita todo un proceso de abstracción y demás, no se diga para entender a la sociedad que es todavía una entidad más compleja. Entonces necesitamos una filosofía y un método. Y por eso es que hablamos de la filosofía y el método de la economía política. Entonces, hablemos muy rápidamente de la filosofía. Hay unos fundamentos filosóficos que sostienen a la teoría de Marx. Y estos fundamentos filosóficos vienen básicamente de la dialéctica. Aquí hay muchas interpretaciones filosóficas y no quiero confundirles, así que voy a utilizar la que yo mismo alguna vez escribí, que es esta idea de la hipótesis de la dialéctica social. ¿De qué se trata? Para entender a la sociedad, vamos a asumir, ¿sí? Vamos a asumir que esta realidad social, o sea, toda la realidad que creamos los seres humanos cuando estamos interactuando, posee un comportamiento dialéctico, o sea, un comportamiento contradictorio, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, vamos a asumir esto porque, simplificando la historia, ¿no? Para no meternos en mucha discusión filosófica, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Básicamente la idea es esta. Los seres humanos somos complicados, somos contradictorios. Entonces, la realidad que creamos también es contradictoria. Y si no me creen, les voy a poner un ejemplo hasta aplicado de esta contradicción. La típica contradicción entre el cerebro y el corazoncito, ¿no? El cerebro, la razón me dice que no me vaya por ahí, pero el corazoncito me dice que sí. Ahí nomás podemos ver que los seres humanos somos contradictorios. En un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces, cuando juntamos a muchos seres humanos, las contradicciones se vuelven todavía más complejas. Entonces, a eso le podemos llamar como la hipótesis de la dialéctica social. O sea, la dialéctica nace de la propia sociedad. Esta idea se puede complementar con otros autores, igualmente les dejo aquí, por ejemplo, Sergio Cámara Izquierdo es un autor marxista importante, él habla, por ejemplo, de la concepción dialéctica de la realidad social, o también tenemos la visión del mismo Karel Kosik, filósofo que si no me equivoco creo que es polaco, y él habla, por ejemplo, de la noción de totalidad concreta, que un poquito también la vamos a mencionar, o incluso las corrientes del materialismo histórico, que igual ya les vamos a mencionar rápidamente, pero ahorita lo que me interesa es este punto. Vamos a entender a la sociedad como una sociedad contradictoria y esas contradicciones nacen de la misma sociedad. Aquí no hay ni un Dios, no hay una fuerza externa, somos nosotros mismos, los seres humanos, los que nos complicamos solitos, ¿ya? Para simplificar un poco la idea, ¿no? ¿Y qué implica, no? ¿De dónde nace esta interpretación? ¿Ya? No voy a leer esta cita completa, ¿no? Para no aburrirnos, pero esta interpretación filosófica que les estoy planteando no es arbitraria tampoco, ¿no? Esta viene de un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que, bueno, fue un filósofo existencialista, que tiene una obra súper importante que se llama Crítica de la razón dialéctica. Sí, estos ya son temas más filosóficos, ¿no? Pero la idea central de Sartre es que precisamente las contradicciones del movimiento dialéctico nace de la misma humanidad, ¿sí? Entonces no es una fuerza universal, no es una fuerza divina, sino que somos, ¿cómo les diré? Somos los propios hombres y mujeres, tal y como somos, quienes creamos la dialéctica, o sea, las contradicciones. O sea, somos nosotros mismos los que nos complicamos la vida con situaciones contradictorias. Esto parece que, bueno, es que aburrido, ¿no? Una parte filosófica y todo, pero tiene su connotación, verán. En la época de la Unión Soviética,
mucha gente decía que la dialéctica es universal, que la dialéctica está en todo. Y era de terror porque teníamos a pensadores que querían utilizar la dialéctica para entender a las sociedades y también para entender la física o la química o la agricultura. O sea, era un tema medio jodido porque obviamente es hasta anticientífico creer que hay una sola teoría para entenderlo todo. En cambio, gente como Sartre era más razonable y decía, no, no, o sea, vamos a asumir que la dialéctica nace en las sociedades, porque los seres humanos somos así, complicados. De hecho, el mismo Sartre tuvo una relación bien compleja con Simone de Beauvoir, filósofa francesa, bastante cercana al feminismo, ¿no? Y una relación abierta bien, bien tenaz, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿qué queremos decir cuando planteamos que las sociedades son contradictorias o las sociedades son dialécticas? Entonces, vamos a tomar esta idea de la hipótesis de la dialéctica social y la vamos a aplicar a las sociedades. Entonces, por ejemplo, hay unos principios que podemos decir que más o menos parece que se cumplen. Por decirles, las sociedades son entes complejos, en donde todo se interrelaciona con todo. Y esto van a dar razón, o sea, cuando uno quiere estudiar o entender una situación en la sociedad, resulta que A se interrelaciona con B, con C, con D, el problema económico se interrelaciona con el político, con el cultural, con el ideológico, o sea, todo se interrelaciona con todo, a lo que podemos llamar como una interacción recíproca. A más de eso, ¿qué pasa? En las sociedades siempre tenemos cambio, transformación permanente. ¿Y quién provoca la transformación permanente? Vamos a asumir que el que provoca la transformación permanente es la misma sociedad. O sea, dentro de la misma sociedad hay un movimiento y cambio permanente que no necesita de un Dios, por ejemplo, para que sea Dios el que cambie la sociedad. No, somos los mismos seres humanos los que estamos cambiando permanentemente la sociedad, pero no es evidente. Ahí viene la contradicción. Marx, de hecho, tiene una frase bien interesante que dice, somos los propios seres humanos, hombres y mujeres, los que creamos la historia, pero creamos la historia limitados por la historia que nos dejaron los anteriores seres humanos en el pasado. Pero somos igual, los mismos seres humanos los que creamos la historia. Entonces, eso es un elemento contradictorio. O sea, creamos la historia, pero al mismo tiempo estamos limitados por la historia que crearon otros. Entonces, ahí viene la dialéctica, ¿no? Esta contradicción. ¿Y qué más? En las sociedades también tenemos que se recogen múltiples conciencias e intereses, que muchas veces incluso están opuestos entre sí. Esto es súper fácil de entender. En una sociedad como la sociedad capitalista, los trabajadores, ¿qué interés tenemos? Obviamente el interés de que nos paguen un salario más alto, lo más inmediato, y que nos traten bien, con buenas condiciones laborales, etc. En cambio, los capitalistas, ¿qué es lo que buscan? Más ganancia. Los empresarios buscan más ganancia, punto, de diferentes formas. Y bueno, también buscan más poder. Entonces, ¿qué pasa? Que en la misma sociedad capitalista tenemos dos grupos sociales, dos clases sociales contradictorias, pero que igual son estas dos contradictorias las que conforman a la sociedad. A eso a veces se le llama la unidad de contrarios, o sea, la misma sociedad es una unidad compuesta de contradicciones, ¿sí? Pero es eso, o sea, la sociedad capitalista son trabajadores y empresarios, querámoslo o no. Si quitamos a los empresarios, ya no tendríamos una sociedad capitalista, tendríamos tal vez otra sociedad. Pero igual, ahí vemos que eso es bien interesante porque ahí surge el debate. Si no hay capitalistas, ¿será que los trabajadores solos pueden organizar la producción? Y ahí viene un montón de debates, ¿no? Que bueno, no nos da el tiempo para entrar, pero al menos quiero dejarles la idea. ¿Qué más? También en las sociedades hay una lucha permanente entre estos intereses opuestos. O sea, hay una lucha y muchas veces de esa lucha surge una síntesis, un resultado. Eso a veces se le llama en la dialéctica la negación de la negación, ¿no? O sea, los intereses de los trabajadores niegan a los intereses de los capitalistas y viceversa, los capitalistas tienen intereses que niegan a los trabajadores. Entonces, de esa lucha nacen ciertas síntesis, que son precisamente las que mueven a la sociedad. Porque se acuerdan que nosotros decíamos que las sociedades se mueven solas, sin necesidad de un Dios. ¿Por qué? Porque en las mismas sociedades hay estas luchas permanentes que hacen que la sociedad se mueva. Y bueno, también tenemos otra cuestión dialéctica que es bien interesante, ¿cuál es? Cuando juntamos a un montón de personas, cuando juntamos a un montón de conciencias de intereses, ese aumento cuantitativo, o sea, de varios, puede generar cambios cualitativos en la sociedad, ¿sí? Que es lo que a veces se conoce como los saltos de lo cuantitativo a lo cualitativo. En una sociedad no es lo mismo que protesten 10 en la Plaza Grande, aquí en Ecuador, en Quito, a que protesten 10.000. No sé incluso si entrarán 10.000 en la Plaza Grande, pero bueno, el caso es que no es lo mismo, obviamente. Mayor número de conciencias,
pueden generar saltos y saltos bien grandes en la realidad social. Y a veces no tienen que ser tantos, ¿no? Depende también de las circunstancias. Pero obviamente siempre es mejor 2-1, ¿no? O sea, de hecho, somos tan contradictorios que, por ejemplo, ¿no? Piensen ustedes que están entre dos personas, en una relación de pareja entre dos personas. Si les ponemos un tercero, la dinámica cambia totalmente. O sea, solo con que haya una persona más, ya hay un cambio cualitativo en la manera en que interactuamos en la sociedad. Entonces, por esa razón es que decimos que las sociedades son dialécticas, o sea, contradictorias, ¿no? Otras características de las sociedades para decir que son contradictorias es que las sociedades las podemos entender basándonos en un concepto planteado por el filósofo Karel Kossig. O sea, las sociedades deberían entenderse como de una totalidad concreta. ¿Por qué? Voy muy rápido en esto, ¿no? O sea, básicamente la sociedad tiene una estructura interna capaz de autocrearse. O sea, no necesitamos de un creador. La misma sociedad se va creando, se va cambiando, va evolucionando o va involucionando, porque aparte de esto no es que siempre mejoremos. El mismo Marx reconocía que, bueno, a veces puede ser que la historia no necesariamente implique una mejora. A veces podemos retroceder incluso. Pero bueno, ¿qué más? Todo está interrelacionado, que ya dijimos. En una sociedad debemos estar preparados de entender racionalmente cualquier hecho relevante. Esto es algo que a veces cuesta, porque significa incluso adoptar una filosofía un tanto materialista. Los que somos bien marxistas somos materialistas. O sea, yo, por ejemplo, soy ateo. No creemos en un Dios y tratamos de ver en la misma sociedad la explicación de los hechos relevantes. Claro que esto es complicado, ¿no? Y no significa que ustedes tienen que hacerse ateos para seguir la visión marxista. Hay muchas corrientes que incluso no han sido ateas y han dado buenos resultados. Entonces ya depende del nivel en el que queramos interpretar. Por eso es que les decía al inicio, ¿no? Hay interpretaciones de interpretaciones. Yo al menos soy de la idea de que en el marxismo nadie tiene la última palabra, ni el mismo Marx. ¿Qué más? En una sociedad surge esto, la interacción entre fenómeno y esencia. ¿Qué significa? El mundo tiene algunas apariencias, ¿sí? Digamos que tenemos unas apariencias. Pensemos que el mundo es como un huevo. Vemos un cascarón del huevo y digamos que el cascarón está bien limpio y todo, entonces creemos que ahí está el huevo, o sea, le vemos limpio y una belleza. ¿Qué tal si dentro de la apariencia, dentro del fenómeno, resulta ser que en la esencia tenemos, no sé, algún animal muerto que ya está pudriéndose dentro del huevo? Entonces podemos decir que es la relación entre el fenómeno y la esencia. El fenómeno nos hace ver una apariencia y la esencia, en cambio, nos dice la realidad fundamental, lo principal, la esencia, ¿no? Como tal, el mismo nombre es bien claro. Esto pasa en las sociedades todo el tiempo. Nos dicen que, voy a poner un ejemplo muy práctico, en el mercado laboral, nos dicen en apariencia que todos somos libres y que yo puedo firmar un contrato laboral con quien yo quiera y que al final la relación laboral es una relación entre iguales, entre dos personas que firman un contrato. Pero en la práctica sabemos, en esencia sabemos que detrás de la relación laboral, de firmar un contrato, hay hasta un proceso de subyugación. Yo estoy aceptando que por cierto tiempo el empresario decida lo que se hace con mi tiempo, obviamente dentro de ciertos límites, pero igual, o sea, estoy subyugándome, o sea, hay una relación de poder. Y para no hablar también de la relación misma de explotación laboral, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El mundo está lleno de apariencias. Los medios de comunicación son buenísimos para eso. Mucha apariencia y obviamente no vemos la esencia. Y Kossig tiene una cosa bien interesante. No podemos quedarnos ni solo en las apariencias o el fenómeno, ni solo en la esencia. Hay que entender ambos. Esto a muchos marxistas les pesa especialmente en el lenguaje. Como sé que ustedes son más bien trabajadores, son personas que quieren entender lo práctico, me alegra eso, porque a veces hay muchos marxistas que cometen el error de usar el mismo lenguaje que usa Marx, por ejemplo, para estudiar la realidad, y con ese lenguaje tratar de explicarse o de hablarle a la gente que no necesariamente es especialista en estos temas. Entonces ahí tenemos un problema, por ejemplo. El lenguaje común es un tipo de lenguaje y otro lenguaje es el que usamos para entender la esencia. ¿Sí? Es otro tipo de lenguaje. Si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, pensemos en el capital, seguramente muchos pensarán en dinero, máquinas, herramientas, equipos. ¿Qué es el lenguaje común? Es la apariencia. La esencia es que el capital puede ser algo muy distinto a esas cosas, pero uno tiene que comprender a moverse en ambos mundos. De hecho, el mismo Marx decía, no hay que confundir el lenguaje de la investigación, de la esencia, del lenguaje de la comunicación. Pero es que, por ejemplo, pese a que yo soy de la línea marxista,
Cuando tengo que hablar de temas muy aplicados, como por ejemplo la crisis ecuatoriana, qué pasa con el Fondo Monetario, cosas así, tenemos que usar un lenguaje que todos nos entiendan, porque si no, perdemos el tiempo, nadie nos va a entender y es una pérdida, es una pérdida. Pero en cambio, cuando ya tenemos que entender el capitalismo, ahí sí necesitamos un lenguaje mucho más especializado. Entonces siempre hay que entender eso. Ahí también hay contradicción. No es lo mismo el lenguaje que usamos para tratarnos entre los amigos que el lenguaje que usamos, por ejemplo, para dar una charla. Entonces, lo mismo pasa en el ámbito de la economía política. Pero bueno, sigamos. Entonces, esta es la idea filosófica. Vamos a concebir a la sociedad como contradictoria, como dialéctica, y ahora vamos a pasar de la filosofía al método. ¿Qué significa esto? Si nosotros queremos entender a la sociedad como una totalidad concreta en donde sabemos que hay elementos contradictorios, no podemos hacer un estudio arbitrario, no podemos estudiar a la maldita sea, y Marx estaba claro en eso. Se necesita un método. O sea, no podemos ir a la ligera. Es como, por ejemplo, repito, ¿no? Cuando uno quiere estudiar física o cuando uno quiere estudiar química o cualquier rama del conocimiento, ¿no? O sea, uno no puede coger y estudiar arbitrariamente desde lo que a uno le da o le da la voluntad, ¿no? O sea, uno tiene que escoger un método. Entonces, si bien es cierto, Marx era consciente de esto, penosamente Marx no armó un buen método. O sea, en la obra de Marx, al menos hasta donde yo he revisado y yo tengo, por ejemplo, un montón de libros de Marx y de lo que he leído, Marx no llega a construir un método claro, pero deja intuiciones. Sí, deja intuiciones y algunas intuiciones las deja sobre todo en la introducción a los Grundrisse, que bueno, son borradores previos a su obra de crítica de la economía política. Y en particular, Marx tiene un texto que se llama Introducción a la economía política, bueno, Introducción general a la crítica de la economía política es el nombre completo. Ustedes tienen aquí el número, la bibliografía lo pueden leer tranquilamente, no hace falta que lo detallemos mucho ahorita, pero digamos que en ese texto Marx como que empieza a dar las ideas de cuál debería ser el método. El problema con Marx es que verán, él también era contradictorio, y bien contradictorio. Marx arma su obra y a cada rato volvía a leer y revisaba y volvía a revisar. De hecho, si no fuera por su amigo Engels, Marx no hubiera publicado un montón de cosas. Era como que Engels diciendo, bueno, ya publica, por Dios, ¿no? Estás años aquí dando la vuelta al mismo texto. Entonces ahí Marx publicaba. Entonces varios de estos borradores no son publicados, no estaban ni siquiera escritos para el público. Por eso es que leerle a Marx es complejo. Y al menos yo aquí, algunas personas dicen que es mejor leerle en alemán. Yo creo que ni en alemán se le ha de entender porque Marx a veces escribía en alemán, a veces escribía en inglés, a veces en francés, a veces en una esquina se mandaba una grosería. O sea, Marx era un autor bien complejo. Pero en medio de la complejidad, Marx da la idea de que, bueno, tal vez el método para entender a la sociedad puede tener al menos dos momentos o dos partes. Primero, pasar de lo concreto a lo abstracto y luego pasar de lo abstracto a lo concreto. ¿Qué queremos decir con esto? Entonces voy a poner un ejemplo que ojalá sea visual, ¿no? Porque no quiero llenarles de muchos conceptos en esta charla. Entonces, nosotros tenemos la realidad, ¿ya? Recuerden, esta es una realidad creada por los seres humanos, no hay Dios, no hay nada. Esto le podemos llamar el concreto real, ¿ya? La realidad. Nosotros, los seres humanos, queremos estudiar la realidad, para eso usamos los sentidos. Y en nuestra cabeza, nosotros nos hacemos una representación de la realidad. ¿Qué le podemos llamar el concreto representado? Esto ya depende de muchos autores, no los nombres que usan. Yo estoy usando los nombres que usa Cámara Izquierdo, por ejemplo. Él habla de estos temas. Pero bueno, no importa eso, lo que importa, ¿no? Entonces nosotros nos hacemos una idea de la realidad y la tenemos en la cabeza y obvio no va a ser perfecta. ¿Por qué? ¿Qué tal si tengo un ojo chueco? Entonces si tengo un ojo chueco no voy a ver la realidad exactamente como quiero. Nadie, y esto es discutible, ¿no? Pero al menos yo me atrevo a decir que nadie puede decir que tiene la visión de la realidad. Todos tenemos nuestra visión. ¿Por qué? Porque esto está limitado por nuestras condiciones económicas, culturales, filosóficas, incluso por los hábitos. Ustedes pueden ver aquí una protesta, alguien puede decir, no, están en una tienda con descuentos, o sea, ya depende de muchos factores, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, con nuestros sentidos tratamos de representarnos en la realidad de forma mental. Y luego aquí viene la parte importante. Una vez que tenemos esta representación en la mente, tratamos de hacer abstracciones, o sea, trato de olvidarme de los secundarios. Si ven que aquí hay unos arbolitos, ¿no? Me olvido de los arbolitos. Si ven que aquí las personas están con ropa, ok, no es que me las voy a imaginar desnudas, sino que no me interesa la ropa por ahora. Si ven que estas personas están tomadas la mano, no me interesa. Entonces, ¿qué hago? Tomo esta representación de la realidad y a través de abstracciones trato de crearme algo que se llama el concreto pensado. ¿Qué significa? Es este concreto abstracto, o sea, es reducir la realidad a lo más importante. Esto es lo que más le cuesta a la gente. Por ejemplo, el análisis político convencionalmente se queda aquí. Muchos analistas políticos se quedan acá.
¿sí? O sea, apenas ven algo y ya quieren interpretar. Y no hacen el ejercicio de abstraer, o sea, de lo que vemos, decir, aguanta, aguanta. Este es un mundo de apariencias. Aquí vemos dos personas tomadas de la mano. Yo ya puedo imaginarme alguna cosa, pero tal vez es una apariencia, tal vez no es importante. Entonces, con las abstracciones, ¿qué tratamos de hacer? Reducir la realidad a lo más importante, a los patrones clave. Por ejemplo, aquí yo diría, si ven que hasta esto es complejo, ¿no? Pero yo diría, por decirles, que el patrón clave es que estas personas están reunidas para protestar. Entonces, hay algo que les une a estas personas. Entonces, esa podría ser un ejemplo de abstracción. Me olvido del resto y me quedo solo con lo fundamental. Y una vez que entiendo lo fundamental, o al menos intento entender, porque esa es otra discusión filosófica de si se puede o no llegar a la esencia, pero una vez que medio intentamos, puedo retomar el fenómeno y ahí llego a la totalidad concreta. Entonces, ¿de qué se trata la totalidad concreta? Volver al mundo real, ¿sí? Porque tenemos que actuar en el mundo real, no estamos en el mundo abstracto, pero para nuestros adentros ya entendemos que tras el mundo real, tras la fachada del mundo real, hay una esencia. Y esa esencia es la que tratamos de entender. Por ejemplo, en el capitalismo, la esencia de la explotación laboral, la esencia de las crisis, la esencia de la desigualdad, cosas así, ¿no? Entonces, ese es más o menos el método que Marx planteaba para tratar de entender la realidad, ¿no? Entonces, obviamente que les estoy dando elementos y nociones muy básicas, detrás de esto hay muchas lecturas, pero al menos quiero que se guarden eso. O sea, el mundo es bien engañoso. Entonces, no hay cómo quedarse ni en las apariencias, pero tampoco uno puede quedarse en este mundo abstracto. Porque si nos quedamos en el mundo teórico abstracto, no hacemos nada, porque nadie nos va ni a entender. Entonces, por eso es que a veces me peleo con otros colegas marxistas, porque yo, pese a que trato de entender el mundo abstracto, siempre trato de usar un lenguaje común, a menos que estemos en la teoría, ¿no? Que ahí sí toca usar un lenguaje del demonio, pero bueno, eso es otra historia. Y el método no se acaba ahí. Una vez que nosotros tratamos de entender la realidad concreta como totalidad, aceptando que, bueno, siempre se puede perfeccionar, ¿no? O sea, al menos yo soy de la idea de que no hay verdad absoluta, absoluta, porque todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas. Fíjense que hasta el día de hoy hay obras de Marx que se están descubriendo. Entonces, decir que hay la última palabra en el entendimiento de la realidad, yo al menos no comparto. Pero de todas maneras podemos hacer un intento y luego mejorarlo y mejorarlo, como hace la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia cada vez trata de mejorar la interpretación del mundo. Pero el chiste de esto, recuerden siempre, es que luego lo llevemos a la práctica y ahí nace algo que se conoce como la filosofía de la praxis. ¿Qué es la filosofía de la praxis? Podemos resumirlo en palabras de Antonio Gramsci. La igualdad entre la filosofía y la política, o sea, entre pensamiento y acción. Es decir, una vez que yo tengo una idea de cómo la realidad más o menos funciona, viene el siguiente paso que es, bueno, ¿cómo intervengo en esa realidad para tratar de ayudar en algo? Según el interés que yo tenga, obviamente. Por ejemplo, mi interés es que se derrumbe el sistema capitalista algún día. Si no es ahora, tal vez en unos cuantos años o siglos, no lo sé. Entonces, no me puedo quedar de brazos cruzados únicamente entendiendo. Ahí viene la parte de la acción. Entonces, ahí nace la praxis. La praxis es justamente la combinación entre la acción, la reflexión, la teoría. O sea, en definitiva, juntar ambos, la política, pero también el pensamiento. Entonces, ya ustedes pueden intuir qué es lo que suele fallarnos muchas veces, ¿no? Cuando hacemos cosas ya políticas. Nos metemos en la política, pero reflexionamos poco. Entonces, ahí es cuando nos va mal. O a veces pasa que reflexionamos demasiado y ni nos metemos en la política. Igual nos va mal. Entonces, hay que encontrar ese balance. Ahora, tampoco hay que ser absolutistas. Una misma persona no lo puede hacer todo. Esto ya es más bien la experiencia que les cuento de que hay personas que tal vez son más afines a la política, hay otras personas que son más afines a la teoría y lo que tenemos que tratar es de juntarles, o sea, de generar esa interacción. Porque a veces los que son muy buenos para la teoría también pueden aportar a la política, pero tal vez no al mismo nivel que alguien que está mucho en la política, pero que también tiene que escucharle al teórico. Entonces yo creo en eso, ¿no? O sea, que es como un trabajo en equipo, ¿no? Porque caso contrario es imposible generar una transformación social uno solito, ¿no? ¿Alguien quería comentar algo, por favor? No, John, sigue, por favor. Ya, disculpen, escuché algo por ahí, asumía que había algo. Pero bueno, no tengo muchísimas láminas más, no se preocuparán mucho, así que disculparán tanto texto, pero ya voy a ir cerrando. Entonces, esta noción que les planteo, ¿no? Esta filosofía de la praxis y este método de la economía política, a veces se recoge en el concepto de lo que suele llamarse el materialismo histórico. Esto hay que tomarlo con pinzas, porque verán, como les dije, ¿no? En la época de la Unión Soviética,
Incluso había los manuales de filosofía marxista, de hecho hasta ahora hay. Y muchas veces esos manuales, más que hablar de lo que realmente dejaron Marx y Engels, lo que solían hacer es mandar la versión soviética del marxismo. Recuerden, todos tienen su interés. Entonces, la Unión Soviética, yo me acuerdo clarito, hay un libro de economía política de Nikitin, me acuerdo, o los textos de filosofía marxista, Afanasiev y otros rusos, ¿no? Que hace tiempo los leí. La mitad era para estudiar a Marx, la otra mitad era para decir por qué la Unión Soviética es más grandiosa que Estados Unidos. Entonces, siempre hay que tener cautela con estos términos, por ejemplo, el materialismo histórico. Pero de todas maneras, yo al menos rescato lo que decía el mismo Engels. Por ejemplo, Engels decía que el término materialismo histórico sirve justamente para designar el enfoque sobre el curso de la historia que estudia la causa principal y gran fuerza motor de todos los eventos históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad, en los cambios de los modos de producción e intercambio y en la consecuente división de la sociedad en clases y en las luchas de clases. Entonces, como podemos ver, esta idea de la sociedad contradictoria que tiene que producir para no morirse de hambre, etcétera, se puede recoger en el materialismo histórico. Entonces, yo les invito incluso a revisar mucho material sobre el materialismo histórico, porque obviamente no nos da el tiempo para explorar a detalle, ¿no? Y ahí les comento. Yo en la Universidad Central precisamente tengo un curso de economía política y parte del curso estudia materialismo histórico. Entonces yo, por ejemplo, les recomiendo, les invito, de hecho, a revisar una recopilación audiovisual bien preliminar que yo mismo armé junto con mis alumnos sobre estos temas. Entonces ahí ustedes, por ejemplo, en las referencias 3 y 14 de la bibliografía que les dejo, ahí van a encontrar toda una serie de documentos y unos videos incluso que grabamos sobre esto mismo, los conceptos del materialismo histórico, para que entren al detalle si desean, ¿no? O sea, yo más bien quiero aquí darles las nociones básicas y que se queden con esa idea. Ve, tal vez si les interesa profundizar, bueno, obviamente me pueden decir con mucho gusto, pero que sepan que existe el material, ¿no? O sea, que no tenemos que estudiarlo ni discutirlo todo hoy día. Listo. Voy al siguiente punto, un poquito más rápido, que es la crítica al capitalismo. Este es el otro tema básico que hay que reconocer en la economía política. Marx tiene entre sus mayores aportes, obviamente, la crítica al capitalismo. O sea, esto es el mayor aporte de Marx, al menos lo que yo creo, es el mayor aporte. Hizo aportes filosóficos, el método, ya vieron lo que vimos hace un rato, pero yo creo que lo más importante es esta crítica al capitalismo que se recoge en los 3 tomos del Capital, ¿sí? Que, bueno, de hecho también les dejo la bibliografía 15, ustedes buscan la bibliografía 15, ahí está el enlace y se pueden descargar los 3 tomos del Capital gratuitamente, ¿no? O sea, estamos bajo el criterio de uso libre, o sea, no vamos a comerciar con esto, pero ahí ustedes van a encontrar los 3 tomos del Capital, si desean los pueden descargar, de los cuales únicamente el primer tomo, el de 1867, Marx lo publica en vida, porque el tomo 2 y el tomo 3, Marx ya no los logra publicar. Hagan de cuenta que Marx fallece en 1883 y recién en el 85 y en el 94, Engels publica. De hecho, hay una historia bien notosa. Marx, cuando está por morir, ahí en su lecho de muerte, está con su hija, ya la mujer de Marx había muerto antes, no muere antes que Marx. Está con su hija Jenny, si no me equivoco, y está con Engels, y ahí Marx les queda viendo ya moribundo, ¿no? Y Marx les dice, él les muestra una pila de papeles, así una pila de papeles desastrosa, rayada la maldita sea todo, y Marx les dice, bueno, ya hagan algo con la pila de basura, y luego Marx se muere. Entonces, ¿qué significa? Que Marx solo el tomo 1 lo vio acabado en vida, y hasta el tomo 1 no le convencía. A cada rato Marx volvía a hacer cosas que Engels, que era el que ponía la plata, a veces decía, ya publica, por Dios. Pero el tomo 2 y el tomo 3 no los publicó. Y hay algo muy raro, Marx ya tenía los borradores de los tomos 2 y 3 antes del tomo 1. Entonces, es un poco complejo el Capital. Y es tan complejo que incluso no solo el Capital, sino que la obra completa de Marx todavía, como les decía, se sigue encontrando cosas en una colección que se conoce como la Mega. La Marx Engels Gesamtausgabe, supongo, no sé alemán, no sé alemán, pero es la colección de obras completas de Marx y Engels que hasta el día de hoy siguen sacando cosas, siguen sacando cosas. Entonces, del mismo Capital hay varias versiones, del tomo 2 y el tomo 3. Hay partes que Engels completó con su propio puño y letra, aunque algunos no lo reconocen. O sea, es bien, bien, bien jodido el tema del Capital. Pero bueno, de todas maneras, esa es la mayor obra que nos deja Marx, una crítica al capitalismo, pero es una crítica abierta, menos a mi interpretación. O sea, no hay la interpretación del Capital, sino que hay varias interpretaciones.
Porque para colmo de males, Marx escribe el Capital en un lenguaje bastante hegeliano. Recuerden que Marx viene de la filosofía, ¿no? Y en el mundo de la filosofía en esa época dominaba Hegel. Entonces Marx le estudió bastante a Hegel y después se fue en contra de Hegel. Pero mantenía cierto lenguaje que a veces es innecesariamente complicado. O sea, cuando uno lee el Capital, se ve que Marx se enreda solito a veces. Entonces tampoco hay que asustarse que el Capital tenga errores. Aparte, vale la pena mencionarles que Marx no tenía como plan solo escribir el Capital. Marx tenía como plan escribir 6 libros. El Capital era el primero. De esto lo aborda bastante bien Rosdolsky, ¿no? Él tiene un texto que se llama Génesis y Estructura del Capital, si no me equivoco, está también en la bibliografía que les dejo. Marx quería escribir sobre el capital, y es chistoso porque Marx ahí escribe, quiero escribir sobre el capital, y este libro tal vez tenga algún capítulo introductorio. Terminó siendo todo el libro, ¿no? Luego Marx quería hablar de la propiedad territorial, del trabajo asalariado, del Estado, del comercio internacional, del mercado mundial, y de hecho Marx tuvo no uno, sino varios planes que fue adaptando. Entonces Marx nunca cumplió sus planes. Eso le causó problemas incluso con las editoriales, porque las editoriales le decían, bueno, ¿qué mismo? ¿Vas a no publicar? Entonces muchos textos no publicó y se perdió oportunidades de publicar, ¿no? Por esa tendencia de Marx de volver a revisar todo, ¿no? Entonces era bien ambicioso el plan de Marx. Entonces hagan de cuenta que lo que Marx nos deja es duras penas una parte del capital, o sea, de los 6 libros nos deja una parte, un tercio del primer libro. Entonces muchas cosas quedaron sueltas, ¿sí? Y esto obviamente ha dejado que mucha gente interprete y meta lo que quiera en la obra de Marx. Y eso vale la pena decirlo, porque muchas veces la gente cree que ya la obra de Marx es Biblia y hay que citar a Marx y citando a Marx se resuelve todo. No es así, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, es lo que tenemos. Y no está tampoco mal, ¿no? O sea, es una obra bien interesante. Ahora, igual que como les decía antes con el materialismo histórico, estudiar el capital es imposible hacerlo en 5 minutos. Es imposible, no, no se puede, ¿ya? Y para estarles dando ideas a medias que después no se entiendan, más bien yo les invito también a revisar una recopilación audiovisual que desarrollamos con algunos de mis alumnos de la Universidad Central, con algunos conceptos útiles para entender el capital, que están justamente en las referencias 13 y 14. Entonces ahí están videos de YouTube. Son videos de YouTube que ustedes ingresan y ahí discutimos los conceptos del capital. Y es una discusión preliminar, o sea, si alguien dice, no, esto está mal, hay que mejorar, yo más bien acepto toda observación y crítica. La idea es difundir esto más allá de la universidad. Por eso es que yo quería que esta reunión la hagamos, incluso la estoy grabando para difundirla a más gente. Porque hay un buen material, no perfecto, yo sé que hay errores ahí, yo mismo he visto después errores, pero es para que esto se vuelva masivo, o sea, para que más gente en los canales de YouTube vea conceptos del capital, discuta, debata y sobre todo entendamos lo que Marx nos dejó, la crítica al capitalismo. Entonces yo les hago esa invitación para que también revisen ese material audiovisual que va a quedar al final de las láminas, los enlaces para que ustedes entren y con mucho gusto, ¿no? Entonces está eso, ¿no? Entonces solo les doy una exploración rapidísima de qué tiene el capital, o sea, para que vean más o menos de qué se trata, ¿no? O sea, por ejemplo, el tomo uno empieza con las mercancías y la teoría del valor. Básicamente, Marx dice que las mercancías tienen valor, son valiosas para la gente, porque los seres humanos tenemos que gastar parte de nuestra vida en crear la mercancía. Pero en vez de usar la palabra vida, Marx la llama fuerza de trabajo. O sea, todos tenemos que gastar parte de nuestra fuerza de trabajo para crear las mercancías y por eso les damos valor. Y a partir de esa hipótesis, yo le llamo hipótesis porque no es que Marx demuestre. Este es un debate interesante, verán, hasta el día de hoy hay marxistas que tienen diferentes interpretaciones de la teoría del valor. Entonces, no es que Marx ya demostró que la teoría del valor es esa. Marx dio su intuición, pero hasta el día de hoy hay debates. Entonces, luego de eso nace toda una serie de perspectivas, ¿no? El fetichismo de las mercancías, básicamente le terminamos dando poder a las mercancías peor que si fueran seres humanos, el dinero. Marx tiene unos capítulos muy buenos sobre cómo funciona el dinero, la explotación laboral, que esta es una de las cosas que más nos interesa a los trabajadores. O sea, Marx trata de dar una explicación, incluso con numeritos, de cuándo se extiende la jornada laboral, nosotros terminamos siendo explotados porque el salario únicamente retribuye lo que nosotros necesitamos para nuestra fuerza de trabajo, pero en cambio nosotros le damos al capitalista el resultado de todo nuestro esfuerzo. Ejemplo, yo produzco un celular, digamos, con mis propias manos, o una artesanía, pero esa artesanía no es mía. Como yo soy un asalariado, que hay un capitalista que me paga el salario, el capitalista es el dueño de la mercancía, el dueño de la artesanía, y él me paga un salario.
y luego el capitalista vende la mercancía más cara que el salario que me pagó, si no hay, no hay negocio. Y ahí empieza el proceso de explotación. Pero Marx lo explica muy detalladamente, ¿no? Luego tenemos el surgimiento del capital, la explicación del salario, cómo el capitalismo se reproduce. Y luego tenemos un capítulo que, por eso mismo es que yo más bien quería darles la visión global del capital y no detenerme en los detalles. Porque verán, esto es otra cosa que les cuento en la práctica. Mucha gente se queda aquí. Los tres y tal vez llega hasta los primeros temas y no lee todo el capital. Y cuando no leen todo el capital, la gente cree que aquí está lo más importante de Marx. O sea, lo más importante es la teoría del valor, la explotación, el fetichismo de la mercancía, que sí son importantes. Pero resulta ser que casi al final del capital, Marx tiene un capítulo tremendo que se llama La Ley General de la Acumulación Capitalista, en donde Marx habla de concentración del capital, habla del famoso ejército laboral de reserva, son estos trabajadores desempleados y subempleados, e incluso Marx habla de los ciclos económicos y un poquito de la crisis. O sea, la gran conclusión del tomo 1 del Capital, que recuerden es el único que Marx expone en vida y publica, no es la teoría del valor, no es el fetichismo de las mercancías, que son piezas clave, no, son piezas. El verdadero resultado de Marx, la conclusión de Marx casi es, en el capitalismo no se puede creer en el pleno empleo. O sea, y es una conclusión durísima. O sea, Marx llega a esa conclusión, dice, a partir de mis capítulos estoy dando las piezas para demostrar que en el capitalismo no se puede pensar en el pleno empleo y siempre tendrá que haber, la emoción, disculpa, siempre tiene que haber un agente en reserva, desempleados o subempleados o ambos, para que el capitalista pueda acumular. O sea, esa es la conclusión del tomo 1 del Capital. Siempre tiene que haber gente que está jodida en el desempleo o en el subempleo para que el capitalismo pueda mantener la acumulación. ¿Sí? Entonces, yo creo que es una conclusión muy valiosa que muchas veces se queda atrás porque no llegamos hasta el final del capital, entonces la gente se queda en la mitad. Y claro, son importantes tus temas iniciales, pero es una mega conclusión. Por eso es que cuando muchos economistas dicen, hay que llegar al pleno empleo y que venga la inversión extranjera y todo, ya se están oponiendo a la visión de Marx, ¿no? Marx diría, no, por más inversión que venga y todo, jamás en el capitalismo va a haber pleno empleo. Entonces, es una de las primeras, es una de las grandes conclusiones del tomo 1 del Capital. De hecho, yo mismo escribí un artículo hace unos años sobre ese tema, que les invito a leer si gustan, y este tema ha recibido mucha discusión, ¿no? O sea, esto de que hasta qué punto es posible o no el pleno empleo en el capitalismo. Y otro tema también clave y genial es la acumulación originaria, ¿no? O sea, Marx escribe cómo a través de la colonización nace el capitalismo. En el tomo 2, por cierto, esta es la portada de la edición del siglo XXI, que es la que les comparto en la bibliografía al final, ¿no? Para que ustedes descarguen y cuando quieran lean El Capital. No les recomiendo si es que no tienen mucho tiempo porque es una lectura pesadita. Yo, por cosas de la vida, me tocó leer el tomo 1, lo he leído completo. El tomo 2 y 3 lo he leído en partes, no les voy a mentir. Entonces, más rápidamente, en cambio, el tomo 2 habla de cómo el capital circula. O sea, una vez que Marx explica cómo el capital se produce, cómo se dan las condiciones de explotación en la producción, Marx luego dice, bueno, ahora el capital vamos a ver cómo circula y toma diferentes formas, monetarias, productivas, capital, mercancía, e incluso Marx habla de algo bien interesante que es el tiempo de rotación del capital. Resulta ser que si hacemos que el capital rote más rápido, ¿sí? Podemos ganar más como capitalistas. Eso obviamente, en cambio, como trabajadores, ¿qué nos implica? Que nos explotan más en el mismo periodo de tiempo, haciendo que rote más rápido el capital. Aquí es fácil de ver esto con el ejemplo de la banda sin fin. O sea, si estamos trabajando en una empresa con una banda sin fin, una fábrica, y nos aceleran la banda sin fin, y obviamente las materias primas y todas circulan de forma más rápida, nos explotan más, y hay cómo hacer, en pocas palabras, que el capitalista gane más, aumentando disminuyendo el tiempo de rotación, o sea, que rote más rápido el capital. Y bueno, Marx también tiene algo que se conoce como los esquemas de reproducción de capital, escala simple y ampliada, que bueno, eso tiene más que ver con economía sectorial, cómo los sectores se vinculan unos con otros. Igualmente por ahí hay algún texto que si quieren lo pueden leer, que les dejo. Finalmente, el tomo 3 es de los más polémicos y es en donde probablemente Engels también metió más mano. El tomo 3 es bien interesante porque trata de juntar todo. Es como la gran síntesis, ¿no? Que Marx no logró hacer y entonces Engels como que da una mano. Lo más interesante de esto es la famosa ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia. O sea, la idea de que mientras el capitalista acumula más, tiende a emplear más máquinas y emplear menos gente, se mecaniza. Pero como es la gente la que crea valor, entonces, ¿qué sucede cuando hay menos gente versus más máquinas? Que en promedio la rentabilidad va a tender a caer por ese hecho de que tenemos menos gente que es la que crea el valor.
porque las máquinas no crean valor. Recuerden que en el tomo 1 Marx dice que los que creamos valor somos los seres humanos con nuestra vida o nuestra fuerza de trabajo. Entonces ahí hay unas polémicas bien tenaces sobre la caída de la tasa de ganancia, que no nos da el tiempo para detallar, pero bueno, también Marx habla del capital comercial y bancario. Vean hasta dónde llega Marx, ¿no? Pese a que no cumplió sus planes. La tasa de interés, cómo surgen las ganancias ya de la empresa particular, cómo surge la renta de la tierra, e incluso en el tomo 3, al final, Marx habla de la distribución del ingreso y cómo surgen las clases sociales. Y este tema, el capítulo sobre clases sociales, queda incompleto. Marx se muere antes de seguir escribiendo el capítulo. No me acuerdo si son 4 o 5 páginas del último capítulo del tomo 3 que Marx avanza a escribir sobre las clases sociales y se muere. Y les digo porque mi tesis de maestría precisamente fue sobre el concepto de clase social. Entonces ahí me enteré que Marx no avanzó. Ya no, ya pues, tantas cosas que escribió. Y bueno, para ir cerrando esta exposición, y disculparán si me extendí mucho, pero estoy tratando de meterles en una pequeña exposición todas las nociones básicas de economía política para que ustedes profundicen lo que quieran, ¿no? Finalmente, una de las cosas bien interesantes que nos dejó Marx también es la teoría o las teorías de la crisis. Muchas personas estamos en contra del capitalismo porque obviamente implica explotación. Y está bien, o sea, implica explotación, implica desempleo, implica un ejército de reserva. Pero tal vez la mayor razón, al menos a mi parecer, la mayor razón para oponernos al capitalismo es que el capitalismo tiene unas tendencias a unas crisis bien severas. O sea, el capitalismo tiende cada vez a lo que se llaman crisis capitalistas, que podemos entenderles como un conjunto de fallas e interrupciones temporales que sufre la reproducción del capital. Ya se acuerdan este concepto de reproducción, ¿no? Al inicio de lo que vimos la sesión. Eh, Llega un momento en el cual el capitalismo no puede volver a crear las condiciones materiales y sociales. Y como no se puede volver a crear, llega la crisis. Pensemos, por ejemplo, en la crisis COVID, la última que estamos viviendo. Originalmente era una pandemia, un problema de salud. Pero ¿qué pasa? Que se combina el tema económico con el tema, perdón, el tema de la salud, se combina con la desigualdad económica, ¡boom! Tenemos una crisis económica. Una crisis económica que después empeora la propia pandemia. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el capitalismo es desigualdad. Y la desigualdad ha provocado que en muchos lugares no lleguen ni las vacunas. Resultado, mutaciones del virus. Entonces, el propio capitalismo, como parte de esta contradicción, que es la que nosotros asumimos que existe en la humanidad, hace que se interrumpa su proceso de acumulación y de expansión. Y a eso es lo que le llamamos la crisis, que usualmente suelen interpretarse como interrupciones temporales. No confundir, hay otra noción de crisis que se llama crisis permanente del capitalismo, es otro tipo de crisis. Aquí me refiero a las crisis económicas. Las crisis económicas son estas interrupciones temporales, porque hay otra mega crisis que en cambio se conoce como la crisis civilizatoria, que en cambio es la crisis que nos golpea todo. O sea, una crisis civilizatoria es básicamente una crisis ya más grande, en donde toda la civilización corre riesgo. ¿Sí? Pero bueno, esa les dejo como curiosidad. Y aparte hay un montón de alternativas de crisis. Entonces aquí, por ejemplo, está un resumen de un artículo que escribí igual hace un par de años junto con una colega. Ahí, por ejemplo, se puede ver que las crisis en el capitalismo hay de todo, crisis financieras, crisis por desproporción sectorial, sobreproducción, por caída de tasa de ganancia. También tenemos crisis ambientales, o sea, el capitalismo está provocando un serio problema ambiental. También hay crisis de otros tipos, distributiva, alimentaria, de salubridad, desigualdad de género, problemas incluso, por ejemplo, migrantes, crisis migratoria, las guerras, el crimen organizado. Es decir, el sistema capitalista es un sistema que tiende a varias crisis y todas convergen en esta crisis civilizatoria, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro aporte importante que hay que reconocer de las obras de Marx, ¿ya? Bueno, esto otro lo voy a saltar, no quiero aburrirles. Y bueno, aquí hay un resumen de estas crisis. Y de hecho les comento, ¿no? Que también entre el material que les dejo está mi curso de economía política, el que doy actualmente. Actualmente yo ya, lo que les estaba mostrando antes era mi curso de economía política 1, ahora doy economía política 2. Y ese curso, en cambio, nos dedicamos solo a estudiar teorías de las crisis. Entonces, si ustedes quieren saber más detalles, les invito a ver, aquí está un canal de YouTube con nuestro curso de la Universidad Central, en donde ahí nos metemos ya en el detalle, ¿no? De estudiar crisis por crisis, y hay muchos autores interesantes para estudiar estas crisis, ¿no? Y bueno, finalmente les comento que también hay muchos temas avanzados, o sea, todo lo que les he comentado es lo básico, pero hay muchos temas avanzados en la economía política marxista que, bueno, solamente les dejo para que se queden con la idea, ¿no? Hay un autor que se llama Dipankar Basu que está por sacar un libro en el 2021, en este año, diciembre, ya mismo saca, supongo, la versión, el libro.
es un profesor en Massachusetts, que él dice, bueno, él expone el capital, ¿no? Expone toda esta cuestión que les he hablado hoy día muy rápido, y él dice que hay muchas cosas por resolver que aún no están claras. Y entonces, por ejemplo, él dice que una cosa interesante es ver cómo mismo se vincula capitalismo y cambio tecnológico. ¿Hasta qué punto la tasa de ganancia reacciona al cambio en la tecnología? ¿La innovación tecnológica es o no es suficiente para evitar que caiga la rentabilidad? Para simplificar la historia, ¿no? O sea, ¿será que el cambio técnico tarde o temprano hace que la tasa de ganancia crezca o no? Entonces, para este profesor dice que eso está en discusión. Entonces, él habla de que ese es un tema avanzado que hay que discutir. Otro tema avanzado es cómo mismo interpretamos la teoría del valor de Marx. Incluso hay algo que se llama la transformación de valores a precios, que es todo un debate. Y solamente para que se hagan una idea. Hoy, actualmente, hay varias corrientes que discuten cómo se interpreta Marx, la teoría del valor. Hay una interpretación estándar, hay unos debates entre marxistas y rafianos, bueno, corrientes del pensamiento económico. Hay algo que se llama la nueva interpretación, hay algo que se llama interpretación del sistema único, hay otra corriente que se llama interpretación del sistema único temporalista, y hay muchas otras interpretaciones de la teoría del valor de Marx. Esto me interesa no para llenarles de nombres, no me interesa que se sepan esto, lo que me interesa es que sepan que la obra de Marx todavía se está interpretando. No hay la interpretación, no es que ya tenemos la respuesta. Marx dejó ideas y todavía están en discusión. No hay todavía una corriente que diga, ya, yo interpreté a Marx bien y ya. Entre marxistas, incluso, entre estas corrientes, incluso hay peleas medias feas entre unos y otros. O sea, entre marxistas hasta se pelean. Bueno, eso es bien común. Y bueno, también hay otras cuestiones que son las interpretaciones de la teoría de la explotación. Entonces, bueno, sobre estos temas, bueno, me olvidé de poner, ya les pongo el año y la referencia, disculparán. Hay un texto interesante de un autor, Guillén Romo, que él habla de algunas de estas cosas que, bueno, les puede interesar, ¿no? Que son ya los temas un poquito más de avanzada. Algunos incluso necesitan matemáticas, porque eso más. Marx, al final de su vida, estudió cálculo e intentó aplicar cálculo a algunas de sus teorías. No avanzó, se murió. Pero mucha gente se enteró de eso y continuó. Entonces, muchas de estas cosas incluso requieren matemáticas, pero no es importante para nosotros eso. Y bueno, aquí hay otras cuestiones de temas avanzados que esos los dejo en la lámina para que ustedes, si un caso desean, los consulten. Entonces, finalmente, conclusión. Para ir concluyendo, ¿no? La economía política marxista, como ven, tiene muchas cosas que son imposibles de compactar. Créanme que traté de hacer un esfuerzo por poner en este tiempo la mayor cantidad de cosas como para motivarles a que, bueno, de todo lo que les he hablado, algo tal vez les interese. Pero me quiero quedar con una cita. Así como empezamos con una cita, voy a acabar con otra cita, igual de una mujer. O sea, yo creo que las mujeres, ojalá llegue el día en que las mujeres dominen este mundo y nos echen de lado a los hombres que hemos hecho muchos males. Entonces, esta se llama Joan Robinson. Ella fue una economista, alumna de Keynes, pero se acercó bastante al marxismo. Entonces ella decía, bueno, los economistas ortodoxos, o sea, esta corriente, los economistas convencionales, se preocupan mucho por hacer exposiciones elegantes acerca de problemas de menor importancia, lo que distrae la atención de sus discípulos de las realidades desagradables del mundo moderno. Un economista convencional, les juro que si ha hablado de Marx en un aula de clase, ya es mucho. Por ahí tal vez tengo una clase de marxismo y se acabó. O sea, Marx no es un autor que se estudie mucho. Y peor en el Ecuador. En el Ecuador se estudia hasta mal a Marx, a mi parecer. Sin embargo, esta señora dice, en cambio, los medios intelectuales de Marx son bastante más crudos. O sea, Marx hasta para escribir era bien burdo, pero en cambio tiene un enorme sentido de la realidad. O sea, esta visión de que hay intereses, hay lucha de clases, de que hay crisis, de que no hay pleno empleo, de que hay concentración de capital, etcétera, es más real. Sí, es más real, sobre todo cuando sabemos que hay muchas personas que luchan por sobrevivir, ¿no? Si quieren, para concluir, la visión de Marx es la visión de los que tienen que sobrevivir. Entonces, obviamente, si hay gente que ya está sobreviviendo bien, no le va a interesar Marx. Pero en cambio, los trabajadores somos gente que todo el tiempo tenemos que esforzarnos para sobrevivir, ¿no? Entonces, esa sería la mayor motivación para estudiar a Marx. Entonces, creo que con eso cierro la presentación. Muchísimas gracias y reitero mis disculpas por toda esta largura, pero ojalá sea de utilidad.